En unos pocos días aquí en el canal me han dejado un par de comentarios de esos que te devuelven las esperanzas en la especie humana. Hoy me voy a ocupar solo de uno de esos comentarios que me deja en el video. Les dejo acá el link, ¿sí?, a ese video titulado ¿Existe el buen gusto? En todo caso, es la parte 1, se vuelve ahora la parte 1 de este que estamos haciendo ahora. En esa primera parte ahora, ¿existe el buen gusto? Me deja un comentario Victoria Dallinger. Muchas gracias, Victoria. A raíz de tu comentario es que ahora tenemos este nuevo video. Hay un segundo comentario que me dejaron en estos días que me gusta mucho, un comentario que hace Germán Massa en el video que trata sobre Saussure, el modelo de Saussure versus el modelo de Peirce en la lingüística. Atención, Victoria, porque aunque parezca que no, tal vez aparentemente, sin embargo me parece que hay un vínculo entre lo que se dice en ese video y lo que se dice en este otro que a vos te llamó la atención y en el cual quisiste dejar un comentario. Pero vamos al comentario que nos hace Victoria. Se los quiero leer porque me parece muy interesante. Ella además hace algunas preguntas. No entiendo bien si me pregunta a mí qué opino o si son preguntas retóricas que bien valen, porque un poco me parece, Victoria, que tus preguntas bien se contestan a sí mismas. Igual me parece muy interesante el ejercicio de ver qué es lo que dijiste y responder a esas preguntas. Victoria Dallinger dice: me gusta mucho que se planteen este tipo de preguntas y más en estos tiempos en los cuales cualquier persona puede exponer su opinión. Asimismo, se viralizan dichas opiniones y muchas personas tienden a aceptarlas, algunas veces sin criterio o cuestionamiento. El tema del buen y el mal gusto abarca muchas cosas en el marco humano, tanto personal como colectivo, y la relación del individuo con dicho colectivo. Interesante punto el tema de lo colectivo, Victoria. En un ratito le hago un comentario al respecto. Como mujer, dice Victoria, encuentro muy frustrante opinar que el mal gusto existe y que las personas defiendan la vulgaridad con el pretexto de la palabra subjetividad. No todo es subjetivo y me parece genial que aclares que el ser humano no debe ser encasillado con subjetivo o como subjetivo, pues también es objetivo. Sí, a este respecto lo que yo decía en aquel video primero es que el ser humano, el hombre, genéricamente hablando, hombre y mujer, no somos completamente subjetivos. También llegado el caso, logramos alcanzar un grado interesante de objetividad al menos, y por momentos podemos ser estrictamente objetivos, ¿cómo que no? En todo caso, hay una tensión interna en cada uno, en lo que hace a la propia subjetividad, lo que hace a la propia objetividad. Alguna persona puede tener más desarrollado o verse por temperamento más inclinado a ser subjetivo que objetivo, o viceversa, ¿no es cierto? Si la humanidad completa, decíamos en aquel video, fuera completamente subjetiva, y entonces no habría habido grandes revoluciones científicas, no hubiera habido grandes avances, no hubiera habido mayor profundización del conocimiento en todas las disciplinas humanas. Prosigo en la lectura. Dice Victoria, pero me gustaría que hablaras más de eso. Y acá empieza a hacer algunas preguntas, las leo todas de corrido y después vamos una por una. Dice: ¿qué cosas son subjetivas y qué otras son objetivas? ¿Te parece que dentro de la objetividad en la especie humana están los valores? Sí, ahora vamos a eso. Y si el arte, la moda, el entrenamiento y los discursos agreden los valores básicos dentro de una sociedad, ¿se convierte en el mal gusto? En principio diría que sí, pero bueno, también hay cuestiones que empeoran la situación respecto de si las cosas son de buen gusto o mal gusto. Si todo quedara en el buen gusto o el mal gusto, bueno, prosigo la lectura. Ahora, en estos tiempos de abundancia de información y desinformación, ya hasta se cuestionan los valores,
cosa que me parece preocupante, a mí también, y que se utilicen términos como es mi opinión, es su opinión, o hay que respetar todo lo que el otro dice y opine. Para todo, ignorando que la humanidad ha vivido y crecido bajo estándares de valores básicos para su supervivencia. En fin, termina diciendo Victoria, estoy completamente de acuerdo con todo lo que decís y con lo que inferís, ¿no? A través de tus preguntas, yo creo, vuelvo a decir, me parece que te respondés vos sola a vos misma, igual está bueno compartir, y estoy de acuerdo en todo lo que decís, ¿sí? Vamos a las preguntas que hacés, decís, ¿qué cosas son objetivas y qué son subjetivas? Bueno, más fácil responder que es subjetivo, ¿no es cierto? Lo que nos gusta, lo que no nos gusta, a ver, hasta cierto punto inclusive. Debería de gustarnos el bien, debería de gustarnos lo bueno por sobre lo malo, lo puro por sobre lo impuro. Debería gustarnos eso. Pero a ver, puede ser subjetivo que a mí me guste mucho Dostoyevsky y tal vez a vos no te guste, o a un montón de personas no les guste Dostoyevsky. Lo encaran, lo leen, se aburren, no le encuentran la gracia, les gusta otro tipo de literatura, y a mí me fascina Dostoyevsky. Eso es subjetivo. Objetivo es que Dostoyevsky, al margen de si te gusta o no te gusta, es un gran escritor. ¿Por qué? Bueno, porque hay estudios realizados acerca de eso que concluyen de esta manera. Es decir, en términos de calidad literaria, Dostoyevsky, como tantos otros escritores, están en la cumbre de la literatura en cuanto a calidad. A mí no me gusta García Márquez de pronto, me aburre García Márquez, pero no puedo decir que sea un mal escritor, nada más que porque a mí no me gusta o a mí me aburre. Opinando sobre García Márquez, Borges fue mucho más temerario y dijo que a 100 años de soledad le sobraban 50 años. Voy a volver a la pantalla grande, total, ya leímos lo que escribió y voy a seguir respondiendo las preguntas. Ahí hay una crítica, ¿no es cierto? También tal vez una humorada de parte de Borges hacia García Márquez. Pero volviendo a ver más objetivamente a tu primera pregunta, ¿qué cosas son objetivas y qué son subjetivas? Bueno, se emparenta con lo que me decís en la segunda pregunta, con los valores. Los valores son objetivos. No matarás, no robarás, parte de nuestros mandamientos, nuestros para los que nosotros, digo, mí mismo y los que somos cristianos, los mandamientos. Claro que entramos en un terreno filosófico. Hay una discusión de fondo acerca de qué es cultural y qué es natural en el ser humano. Y hay un momento donde uno toma una decisión, me parece a mí, respecto de qué es objetivo. Alguien dirá que, y créeme que existen estas filosofías, de que si el hombre no mata, si el hombre no roba, si el hombre no viola, es porque se ha forjado de un constructo cultural para una mejor convivencia, para una mejor socialización, ¿sí? Para que no nos estemos matando unos a otros. A ver, hay un filósofo que dice como verdad objetiva que el hombre es lobo del hombre. A mí yo no creo que eso sea así. Yo creo que el hombre nace objetivamente con una capacidad de amar, de convivir, y tengo argumentos, ahora voy a decir cuáles, para pensar de esa manera. El hombre no, desde mi punto de vista, el hombre no es lobo del hombre por añadidura, digamos. Luego sí, claro, el hombre se educa, crece, se desarrolla y se corrompe, básicamente. Algunos más, otros menos. Entonces, claro, se vuelve filosófico y en tanto que filosófico se vuelve pantanosa la discusión, porque en definitiva lo que hablamos de buen gusto, de mal gusto, de belleza, de fealdad, está articulando con la raíz que es el bien y el mal. Hay cosas que objetivamente están bien, hay cosas que objetivamente están mal, ¿no es cierto? Matar, robar, violar, está objetivamente mal. Amar, ayudar al prójimo, ser comunitarios, alimentar la capacidad simbólica, eso está objetivamente bien, nos va a embellecer. Cuando entramos en contacto
con lo bello objetivo, lo objetivamente bello, lo objetivamente armónico, sentimos que nos embellecemos, que el mundo se embellece, la realidad se embellece. Subjetivo es que a mí me guste el pastel de papas y a otro no. Subjetivo es que, no sé qué tan subjetivo. A mí no me gustan las aceitunas. O sea, objetivamente no me gustan las aceitunas. No hay manera de disfrazarlas de tal modo que me empiecen a gustar. O sea, incluso los gustos, no sé, en algún sentido, no son subjetivos. Subjetivo, bueno, sí, ponele, que mi color preferido sea el verde, en tanto que para otra persona su color favorito sea el rojo. Bueno, eso es subjetivo. Y lo subjetivo, lo que vemos es que se sostiene en lo superficial, en lo que no importa. ¿A quién le importa qué color prefiero, qué color prefiere el vecino? ¿Qué le suma a la humanidad preferencias sobre cosas superficiales, no es cierto? Entonces me parece a mí que una manera de reconocer, de distinguir lo objetivo de lo subjetivo, es la gravedad de la cuestión respecto de cómo incide en la realidad. Esto responde lo que decís vos acerca de las opiniones de la gente que se toman como verdades sagradas o se toman como, o pretenden ser tomadas como cuestiones de algún grado de importancia. La opinión en sí misma no sirve de nada, ni la mía, ni la de tuya, ni la de los vecinos. No sirve la opinión, más que para entretenernos en una charla de sobremesa. Pero no se cambia el mundo en base a opiniones. El mundo se cambia en base a conocimiento, a argumentos, a visiones objetivas de la realidad, ¿no es cierto? Y sí, claro, la objetividad ancla o los principios anclan en la dimensión objetiva de la humanidad. ¿Qué son los valores? Los valores son nociones clásicas. Los valores son nociones perdurables en la historia de la humanidad. Es eso que no caduca. Uno puede hablar de, por ejemplo, de valores cristianos, pero los valores cristianos son precristianos. Los valores cristianos están en el Antiguo Testamento cuando no había miras de que efectivamente iba a llegar Jesucristo el Salvador. Si uno atiende el desarrollo cronológico, sobre todo de los primeros 5 o 6 libros del Antiguo Testamento, el libro de Job, que es interesantísimo porque Job está pidiendo, antes que los profetas anunciaran la llegada del Salvador, Job está pidiendo la remota posibilidad de que exista la posibilidad de un Salvador. No lo profetiza, lo pide. Los ateos se matarán de risa de esto que estoy diciendo ahora, pero lo que digo es que los valores cristianos son precristianos, por lo menos en potencialidad. Lo que antes de Cristo estaba en estado potencial, latente, la llegada de Jesús al mundo lo vuelve patente. Y los valores son eternos, son perdurables, porque las necesidades de la gente son eternas y perdurables. La gente ríe y llora, sufre o se deleita exactamente por las mismas cuestiones desde la prehistoria, pasando por todas las eras históricas hasta llegar a la actualidad, y esto así en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo, en cualquier momento de la historia, la gente llora y ríe por las mismas cuestiones. Guerras, hambrunas, pestes, desamor, deslealtad, traición, y se deleita con las mismas cosas. Creación, creatividad, la belleza natural del mundo. El mundo es bello desde que surgió, ¿no es cierto? Y todavía hasta el día de hoy, aún con todas nuestras poluciones, cada tanto encontrás un claro de un bosque donde te deleitas. Tenés un hijo y vas a tener una experiencia tan plena, bella, como la tuvo la mujer de las cavernas cuando nació su hijito, o en cualquier momento de la historia y en cualquier lugar del mundo. Los valores son aquellos principios ordenadores de nuestras vidas desde ya, como seres racionales que somos, libres, en un mundo que no es ilimitado, pero nos excede en sus dimensiones. Necesitamos un ordenamiento, y necesitamos un ordenamiento en relación con nosotros mismos, con nuestro espíritu y con lo colectivo.
es interesante el tema de lo colectivo y el vínculo que tenemos todos y cada uno con lo colectivo, porque va en relación con lo colectivo lo que tiene que ver con los principios ordenadores, con las escalas de valores, se enfatiza, cobra importancia o es más relativo. Nos quieren hacer creer que el individuo es anterior a lo colectivo, es decir, en el principio de los tiempos aparecieron un montón de personas que un día levantaron la cabeza, vieron que habían otros y a partir de ahí construyeron la noción de colectivo, de comunidad. Hay un autor, Ira Progoff, que tiene este libro publicado, La psicología de Carl Gustav Jung y su significación social. Es un libro viejo, no sé si todavía se consigue. La primera edición de 1967, publicada por Editorial Paidós de Buenos Aires. Progoff es un sociólogo que analiza la teoría psicológica de Carl Jung y él rescata, no es que Jung lo diga directamente, pero se infiere de lo que dice Jung, que no hacía estudio sociológico, se infiere de que para Jung lo da casi por sentado, primero fue la comunidad, después fue la individualización. La humanidad aparece como un fenómeno comunitario. Primero aparece la humanidad, después se empiezan a distinguir las individualidades. Esto es radical en importancia para establecer lo objetivo, lo subjetivo, los valores y principios ordenadores de la sociedad. Primero la sociedad, después el individuo, en rango en tanto que de aparición fenoménica, luego también, ¿por qué no?, un orden de importancia. Entonces, si me parece a mí que dentro de la objetividad en la especie humana están los valores, sí, por necesidad, porque además el hombre, el ser humano, responde a necesidades naturales. La naturaleza no te obliga a vos particular individualmente. El ser humano disfruta de una libertad propia hasta el punto de corromperse si quiere, ¿no?, de degenerar. Pero si uno responde a su propia naturaleza, deja de pensarse a sí mismo como un artefacto cultural. Experimenta que hay algo vivo dentro de uno que apela a la supervivencia y a la supervivencia digna, ¿no? No solamente consumir oxígeno, a la evolución en esa supervivencia. Si el ser humano imitara a la naturaleza, alcanzaría entonces sí un dominio de su propia objetividad interesante, creo yo. Para finalizar, la última pregunta tuya dice: si la moda, el arte, el entretenimiento y los discursos agreden los valores básicos de una sociedad, ¿se convierten en mal gusto? Sí, sin lugar a dudas. Creo que se convierte en algo más que mera impresión de buen gusto o mal gusto. El buen gusto, el mal gusto me parece que son síntomas que nos permiten encender alertas, ¿no es cierto? Igual otra vez entramos en campo de lo filosófico. Para que exista el buen gusto tiene que existir el mal gusto. Y a lo mejor el problema no es que exista el mal gusto. El problema, como siempre digo, el problema de la humanidad no es las cosas que nos pasan, sino lo que hacemos con las cosas que nos pasan. Entonces, si vamos a hacer un culto del mal gusto, y bueno, sí, claro, estamos en un problema grave. Pero el mal gusto existe, existió, existirá. El problema es qué hacemos con eso. Si uno piensa otra vez Dostoyevsky, los hermanos Karamazov, Dostoyevsky pone en tensión situaciones de buen gusto y situaciones de mal gusto. El mal gusto tal vez representado por Karamazov padre, que ahora no recuerdo, no me viene el nombre, pero vamos que tenía mal gusto ese hombre. Y el buen gusto, bueno, puede estar repartido entre Iván Karamazov, el Stare Zosima, con sus matices, porque todo el mundo puede recaer en el mal gusto. Todos podemos en determinado momento hacer un chiste y recaer en el mal gusto. Recuerdo aquella escena en Los Hermanos Karamazov sobre el fallecimiento del Stare Zosima, que era prácticamente un santo, ¿no es cierto? Un dechado de buen gusto en su decir, en su proceder. Tal era así que todos esperaban, siguiendo una leyenda, que al fallecer esta especie de santo lo que se iba a oler
que expeliera su cuerpo, su cadáver, era perfume de flores. Y ocurre todo lo contrario, se empieza a echar a perder y empieza a oler a podrido. Y uno puede decir, ¿qué necesidad tenía Dostoyevsky de jugar esa situación tan de mal gusto, no es cierto? Bueno, está poniendo en relieve esta situación de la vida humana, ¿no es cierto? El buen gusto, el mal gusto conviven y muchas veces productos de vanguardia al principio pasan por mal gusto, ¿no es cierto? Cuando Beethoven publica su séptima sinfonía, la crítica de su momento dice que era la obra de un borracho, o sea, no les gustó la séptima sinfonía. Vaya a saber cómo les sonó, ¿no es cierto? Que escucharon algo de mal gusto. Desde ya sí, yo estoy de acuerdo con lo que vos decís, se empiezan como a establecer tendencias, ¿no es cierto? Porque en la medida en que distingamos qué es buen gusto, qué es mal gusto, cómo se relacionan, uno puede dosificar, uno puede controlar la situación. Digo, la humanidad entera puede controlar la situación. De hecho, yo creo que la humanidad está controlando esta situación, solo que de una manera que tal vez a vos, a mí, no nos gusten demasiado, no nos parezcan de buen gusto, ¿no es cierto? Cuando hay, claro, toda una especie de apología del decadentismo, del feísmo, del mal gusto. Entonces empezamos a ver cómo se va erosionando todo lo que le hace bien a la humanidad, que es preservar su escala de valores, sus principios ordenadores, que es lo que nos hacen humanidad, ¿no es cierto? Si no, nos animalizamos, nos bestializamos o incluso involucionamos hacia un estadio inferior al de las bestias y los animales, porque casi es ofender a los animales, que a veces parece que los animales tuvieran mejor buen gusto que nosotros. Desde ya que es algo que me parece que podríamos estar hablando de este tema mucho tiempo, porque ojo, todo esto que yo estoy diciendo en estos momentos, yo sé que tiene rajaduras, sé que tiene grietas mi discurso, y que hay mucha gente que podría invalidar todo lo que estoy diciendo, porque hay todo un desarrollo del sinsentido, hay todo un desarrollo de una perspectiva evolutiva positivista que pretende abolir o dar por terminadas ciertas visiones y ciertos paradigmas, que son los que nosotros defendemos, que son los que nosotros sostenemos, tal vez de manera transitoria quizás, pero consecuente también, nos reste admitir, haciendo cultivo de un valor que me parece imprescindible, el del cultivo de la humildad, reconocer que, bueno, el trabajo es arduo, la discusión es mucha y es larga, que no se trata de imponerle nada a nadie, pero sí de advertir que por este camino no vamos muy lejos, me parece a mí, y que finalmente, y ya en lo personal, haciendo cultivo de la humildad, como decía, tomar una decisión, ¿no es cierto? En definitiva, más tarde que pronto estamos viendo algo, nos estamos dando cuenta de algo. La discusión acerca de qué es objetivo, qué no lo es, parece que todavía falta mucho tiempo para zanjarla, entonces todo se remite a una toma de decisiones personales. Y quiero decir con esto que, bueno, uno decide de que hay principios, de que hay valores, de que hay escalas de valores, que hay un ordenamiento necesario que realizar, que hay una vida comunitaria original y que nos trasciende. En fin, podríamos seguir charlando sobre el tema mucho tiempo más, pero son los tiempos de YouTube. Con lo cual, si te gustó este video, suscríbete, compartilo, toca la campanita, deja likes, deja comentarios así interesantes como los de Victoria y los conversamos en futuros videos. Me despido de ustedes como siempre deseándoles tengan grandes lecturas. Hasta pronto.